よせの術。木の葉の里の三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。Capítulo 43. Elise. Te amo. La niña le dio un sonoro beso en la mejilla blanca como la nieve, y Owen sintió que se le ablandaba el cuerpo ante la calidez que convertía sus ojos carmesí en un suave color canela. Elise nunca se cansaba del amor puro que se le brindaba. Un amor casi punzante que amenazaba con estallarle el pecho con la más cálida de las emociones y que pintaba el mundo con los colores más vivos. Owen amaba a Elise de esa manera, y sabía que ella sentía lo mismo. No estaba seguro de si se trataba de amor paternal, pero simplemente sabía que era un amor puro. Un tesoro precioso. El dinosaurio blanco emitió un suave y bajo arrullo que hizo que el niño saliera corriendo con una risa de alegría. Las alegres campanillas tintineantes siempre eran un sonido bienvenido en el aire. A Elise le encantaba el olor que desprendía la habitación cuando estaba llena de niños, y sus alegres olores casi bastaban para diluir el olor a muerte. Casi. Era extraño observar al hombre de reojo, cuando creía que nadie lo veía. Su semblante cambió. Parecía casi muerto. Sus ojos azul hielo se volvieron oscuros y sin vida, y su piel pálida lucía enfermiza. Continuó jugueteando con algo en su bolsillo, dándole vueltas una y otra vez. O simplemente estaba parado en un rincón particularmente oscuro de la habitación. La bombilla que estaba sobre él había parpadeado antes de apagarse poco después de que se hubiera apropiado de ese pequeño espacio junto a la pared. Elise no estaba del todo segura de lo que eso significaba, pero sabía que no era nada bueno. No le gustaba cómo los niños formaban un arco a su alrededor al pasar. Le inquietaba que parecieran ajenos a lo que hacían. Bridges era alto, casi desgarbado, pero su musculatura definida le daba forma. Elise sabía que era guapo para los estándares humanos. A las mujeres de aquí les gustaba mirarlo con frecuencia. ¿Cómo no iban a percibir el fuerte halo de la muerte que lo envolvía? Elise se preguntó si Owen podía oler la descomposición. Claire frunciría el labio como si ella pudiera. Claire estaba de pie frente a Owen, lejos de Bridges. Blue estaba nerviosa debajo de ella. Podía oler al muerto con el corazón latiendo. Así lo había llamado Blue. El muerto. Caminaba de un lado a otro alrededor de los pies de Elise, esperando una excusa para destrozar al muerto. Estaba tan nerviosa que hizo que Echo se adentrara aún más entre los helechos, y Delta también debía permanecer oculta. Elise no quería que Bridges viera lo numerosa que era su familia. No quería que viera nada sobre ella. Pero Blue jamás se rendiría sin una muy buena razón. Desafiaría a la muerte y no iría ante su simple olor. Permanecía cerca de sus alfas por si necesitaban ayuda. Elise admitiría estar agradecida por la presencia de la raptora. Blue no iba a abandonarlos. Ella sería la primera en entrar en una pelea y la última en irse. Elise miró hacia un lado cuando Owen sonrió y dijo: «Gracias por venir, señoras y señores. Espero que disfruten de su visita». Como siempre, los niños más entusiasmados se lanzaron hacia adelante para declararle su amor al dinosaurio blanco una vez más antes de regresar con sus padres, que se sentían relajados. Los adultos, simplemente agradecidos de haber encontrado una atracción en un lugar con sombra que mantenía la atención de sus hijos. Elise emitió ese ronroneo vibrante, casi un ronroneo, que siempre arrancaba sonrisas, y apoyó la cabeza en el cemento mientras los invitados salían poco a poco. Su mirada se posó en una niña pequeña, particularmente inquieta y adorable, que se tambaleaba junto a su madre. El vestido azul cielo con coloridas flores bordadas enterneció a Elise antes de que la niña tropezara repentinamente y cayera al cemento. Y un zapato negro reluciente se retrajo bajo su dueña antes de que la madre pudiera siquiera mirar hacia abajo. Elise se enfureció cuando la niña comenzó a llorar y se hicieron evidentes las raspaduras en sus rodillas. Unos ojos azules y planos se posaron inmediatamente en Elise, y la Indominus se puso rígida. Frunció el labio con rabia al ver que la sonrisa torcida era apenas un espejismo en la penumbra. Esta desapareció rápidamente cuando la madre levantó la vista, y Bridges esbozó una expresión de compasión mientras seguía apoyado contra la pared. Se negó a admitir su cruel acto de hacer tropezar a un niño. Owen dio un respingo cuando Elise chasqueó los dientes, pero ella no gronó.
No se gruñe en presencia de un niño. El pequeño sollozó y Elise emitió un suave arrullo cuando la miró. Jamás volvería a dormir tranquila si asustaba a un niño. Los niños eran una bendición, y Elise jamás los daría por sentados. Solo los consolaría y protegería. La madre le dedicó una dulce sonrisa a Elise por su preocupación, pero ella podía con ello. La pequeña se sintió reconfortada por los tiernos besos de su madre, y una manita se despidió de Elise con la mano. Indominus esperó a que los pasos se desvanecieran antes de clavar su mirada furiosa y ardiente en Bridges. El hombre parpadeó inocentemente al verla, y Elise le dirigió un gruñido silencioso. ¿Qué? Bridges actuó como si no hubiera hecho nada malo, y Elise se dejó engañar por un instante hasta que esa sonrisa torcida volvió a aparecer. Elise curvó el labio superior mientras introducía su mano con garras en la habitación. Bridges mantuvo la mirada fija en la mano cuando Elise cerró los dedos como si fueran una boca, sacudiendo la cabeza con firmeza. No. Bridges entendió el mensaje, pero se encogió de hombros levemente y dijo: Cariño, no sé de qué estás hablando. La niña tropezó con sus propios pies. Te lo juro por Dios. No. Te mentiría, cariño. Lo juro por el santo nombre de Jesús. Owen frunció el ceño mientras alternaba la mirada entre su rudo bebé y el hombre rubio. Elise parecía dispuesta a partirlo en dos, y Bridges parecía estar disfrutando de la situación. No provoques a Elise para obtener una reacción. Déjala en paz. Bridges pareció sobresaltado de que Owen se metiera en la discusión, y a Elise no le gustó cómo sus ojos gélidos se oscurecieron de irritación. Elise chasqueó la mandíbula en señal de advertencia antes de que él volviera a mirarla. Sus ojos se oscurecieron con picardía antes de que Bridges replicara. Mira, no puedo evitar que un mocoso se tropiece delante de mí, cariño. Son unos torpes, como tu cuidador de ahí. Owen parpadeó ante el insulto, pero Elise se erizó al sentir la mirada furiosa que amenazaba con estallar en un fuego crudo y sangriento. Iba a sacarlo de allí a rastras y colgarlo de los árboles para que los pájaros negros graznantes le picotearan los ojos. Lo enterraría ciego y esperaría que la tierra absorbiera el veneno de su inmundo cadáver. De lo contrario, simplemente le echaría más leña al fuego. Lo consideraría un caso perdido. No fue hasta que esa sonrisa torcida se hizo incontenible que Elise se detuvo. Parecía emocionado, no aterrorizado. Quería que perdiera los estribos, pero ella no sabía por qué. Elise sentía repulsión por ese humano que tenía la audacia de involucrar a una niña inocente en su pequeña disputa. No lo toleraría. Era inaceptable. Bridges disfrutaba de esa atención por parte de ella, y no se la iba a dar. El hombre rubio perdió la sonrisa cuando la expresión de Elise se volvió indescifrable, y ella retrocedió lentamente. La Indominus se negó a mirarlo mientras alzaba con ternura a su humano antes de soplarle aire a la pelirroja. Claire se sobresaltó cuando Elise cerró la ventana y dejó a Owen en el suelo. Cariño. Claire miró fijamente a Bridges cuando éste se acercó a la ventana. La cabeza de Elise seguía visible mientras miraba fijamente al frente, con el tronco a su lado, y el hombre de negocios golpeó el cristal, desconcertado por este gesto. Oye, cariño, vamos. Podemos solucionarlo. Habla conmigo. Elise no dio ninguna señal de la presencia de Bridges, pero sí bajó la mirada cuando la voz amortiguada de Owen llegó hasta allí. Bridges golpeó el cristal con un poco más de fuerza mientras espetaba. Oye. Cariño. Elise. No me ignores. Claire arqueó una ceja cuando Bridges gruñó de repente. Abre esta ventana. No fue hasta que él la miró fijamente con sus ojos azules, claros y gélidos, que Claire se dio cuenta de que le había dado una orden. Claire se puso rígida, se irguió y dijo con frialdad. Señor Bridges, no le daré oportunidad de insultar más a mi paciente dinosaurio ni a su irascible cuidadora. Bridges se giró para mirarla de frente con una mirada peligrosa, y Claire admitiría que resultaba muy intimidante. Una expresión sombría pareció ensombrecer sus ojos inexpresivos cuando frunció el ceño profundamente. Pero Rexy no se rendiría, y Claire tampoco. Ella simplemente se irguió, como lo haría su mamá, y dijo con firmeza. Permítame recordarle que está aquí como invitado, y no hemos firmado ningún documento que formalice nuestro acuerdo. No me empuje. Bridges se detuvo al percibir la amenaza. Claire desconocía su oposición a la prueba de ADN, pero esta le serviría de baza.
Lo demandaría con los resultados del laboratorio y llenaría sus laboratorios con una nueva generación de genetistas leales. Jurassic World se había conformado con depender de otra compañía para el suministro de dinosaurios. Ingen era propietaria de las máquinas, pero Claire estaba dispuesta a invertir para lograr la independencia total de su empresa. Tenía la intención de hacerlo independientemente de las decisiones de Bridges. Él era demasiado peligroso, y Claire no quería otro desastre. No quería estar a merced de otra empresa. Claire siempre odió la rapidez con la que Bridges cambiaba de humor. Los cambios eran tan bruscos que casi le provocaban un latigazo cervical, y enseguida volvía a ser el mismo de siempre, encantador y dulce. No estaba preparado para mostrar su verdadera cara. Bridges se aclaró la garganta mientras susurraba. Me disculpo por eso. No me correspondía. Simplemente no quería terminar mal con ella. Claire dirigió brevemente la mirada hacia Lise y se sintió un poco mejor al darse cuenta de que el Indominus la observaba atentamente. Elise sabía que de alguna manera lo estaría provocando, pero no dejaría a Claire sola lidiando con su mal genio. Bridges resopló levemente mientras metía la mano en un bolsillo y jugueteaba con algo dentro. Claire se preguntó brevemente si el hombre sacaría una pistola para dispararle, pero el bolsillo era demasiado pequeño para eso. Bridges dio un golpecito mucho más suave en la ventana transparente mientras decía, está bien, cariño. Ya lo resolveremos después. Terminaremos esta conversación cuando estés lista. No estoy enfadado contigo, ¿de acuerdo? Claire tuvo que esforzarse mucho para disimular su mueca. Aquello no era normal. Sabía que la gente reaccionaba de forma diferente ante algo nuevo, pero Bridges estaba actuando de forma extraña, por decirlo suavemente. Jamás hablaría así con un desconocido, y Elise era una desconocida para Bridges. El Indominus no dio señales de haber oído a Bridges, y el hombre dejó escapar un bufido divertido. Una sonrisa torcida se dibujó en sus delgados labios, y se volvió hacia Claire negando con la cabeza. Claire deseó de repente que Elise le hubiera dado un buen escarmiento a Bridges, pero el hombre solo dijo con buen humor. Parece que he abusado de su hospitalidad. ¡Qué vergüenza! Claire se escondió tras su rostro impasible, y Bridges miró su reloj antes de decir. Entonces debería dejarla en paz, señorita Dearin. Firmaremos los papeles e Ingen retomará el trabajo de inmediato. La pelirroja asintió con la cabeza antes de que el hombre volviera a mirar a Elise para ver si estaba lista para reconocerlo, pero la dinosaurio no se había movido ni un centímetro. Ella era completamente ajena a su existencia. Bridges soltó una risita mientras salía, y Claire se detuvo un instante antes de seguirlo. No se sentía cómoda con él deambulando por su parque sin supervisión. ¿Alguien más quiere decir infancia problemática? Vivian apretó los labios y asintió en silencio ante la exclamación de Lomori. Él echó un vistazo a la sala de control antes de fijar la vista en la sección de seguridad. Vivian ya se había adelantado y comenzó a hablar por el micrófono. Ella quería que los guardias de seguridad vigilaran a los dos directores ejecutivos mientras caminaban por las calles. Vivian inventó una excusa, pero Lowery agradeció ver los uniformes azules de protección moviéndose frente a las distintas cámaras. Se alegró de la cantidad de seguridad que había allí. Lowery se recostó en su silla mientras se rascaba la mandíbula. Sentía cómo le crecía la barba incipiente, pero volvió a desviar la mirada hacia un lado. La carpeta de Manella ya estaba llena de papeleo y estaba ansioso por empezar el trabajo. Esto iba a ser un holograma impresionante. Si no surgían problemas importantes, tardaría un par de semanas en hacerlo. Aún no había conocido a su ayudante, pero Claire le había reducido la jornada laboral en 3 horas para que se centrara en crear el holograma de Elise. Estaría al frente de un pequeño grupo de personas, y eso no le importaba. Podía terminarlo sin problemas. Primero necesitaba datos físicos, y pensaba recopilarlos después de reunirse con su pequeño equipo. Probablemente habría otras 2 personas, 3 como máximo. Claire era muy eficaz creando proyectos que podían ser gestionados por el menor número de personas posible. Pero a Lowery aún le quedaba 1 hora de trabajo, así que se concentraría en eso. No quería que lo pillaran holgazaneando. Le habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a demostrar su valía. Todo transcurría con una normalidad agradable mientras Control trabajaba en silencio, y Lowery admitía que estaba contento con ello.
Era agradable tener un poco de paz, aunque le resultaba gracioso cómo los raptores abordaban a Owen frotándose contra él. Owen debió olerles raro. La sala de control hizo una pausa cuando alguien en primera fila preguntó de repente: ¿Sabes qué? Bridges dijo algo que me molestó mucho. No es David en el foso de los leones, es Daniel. Lowery arqueó una ceja mientras decía: ¿Y qué? No todo el mundo conoce la Biblia. Son nombres muy parecidos. El hombre se retorció en su silla y frunció el ceño antes de responder. Sí, pero para ser alguien que está dispuesto a hacer tantas promesas en el santo nombre de Jesús, ¿no crees que debería saber un poco más del tema? Al principio me pareció un poco fanático religioso. Lowery esbozó una mueca, pero no quiso andarse con rodeos. Se rascó la cabeza antes de decir: no creo que sea el primer empresario que se escuda en un buen nombre. Es un mentiroso. Lowery replicó rápidamente. Él era abogado. Ese trabajo consiste en mentir y ser el mejor orador, con toda honestidad. Era simplemente otro buen trabajo que había sido trastocado por los más ricos. Se había contratado a hombres con formación jurídica para proteger a los ciudadanos de los errores. Ahora la cuestión era quién lograría convencer a 12 personas cansadas de que les dieran su voto. Fue simplemente un gran debate. Pero Lowery estaría de acuerdo en que Bridges parecía un mentiroso. Vale. Fuera, azul. Hablo en serio. Owen se atragantó cuando el aliento carnoso le asaltó las fosas nasales mientras la rapaz volvía a pasarle la lengua áspera por la mejilla. Tenía la cara en carne viva por el roce brusco, y no tenía ni idea de qué le había pasado a Blue. Nunca había hecho esto antes, y al principio pensó que intentaba comérselo. No fue nada agradable ver la boca abierta llena de colmillos acercándose a su cara. Luego, los rasguños ásperos. Era como si intentara limpiarlo, y Owen no lo entendía. Otro zarpazo brusco hizo que Owen plantara las manos en el pecho del raptor antes de apartarla con firmeza mientras decía: para. Elise soltó una risita divertida cuando Blue resopló por la nariz. Olfateó cuidadosamente el aire alrededor de Owen antes de volver a adentrarse en la maleza. Su olor había desaparecido casi por completo del de la muerta. Owen se secó la cara con el brazo antes de dirigirle a Elise una mirada seca. ¿De verdad Bridges hizo tropezar a ese niño pequeño? Elise asintió con firmeza y Owen no lo cuestionó. Confiaba en Elise. Ella no le mentiría. No tenía ni idea de por qué Bridges haría eso. Ni siquiera Vic había intentado provocar a las chicas. Barry había dicho que el hombre había intentado entablar una relación con ellas. Bridges no hizo eso, y por primera vez en su vida, Owen se preguntó si tendría la mala suerte de encontrarse con alguien un poco más loco que Vic. Vic había estado loco por querer usar a las chicas en la guerra, y estaba loco por querer usarlas para dar caza a Elise. Pero Vic jamás había provocado intencionadamente a las chicas. Parecía que eso era lo que Bridges quería, pero ¿hasta dónde quería presionar a Elise? Owen no era de los que se arriesgaban. ¿Acaso Bridges no temía irritar a Elise hasta el punto de que estallara? Owen sí que lo habría temido. Me alegro de que no hayas perdido los estribos, cariño. Elise resopló antes de formar una I con la mano y deslizarla de un lado a otro entre ella y Owen. Yo también. Owen se rió entre dientes mientras miraba a las chicas. Se alegró de ver que casi todas se habían calmado. Blue se había tranquilizado. Ella era la que había dejado el rastro grueso alrededor de los pies de Elise, y él volvió a mirar a Elise antes de preguntar: ¿quieres aprender más señas? ¿Sí? Owen se rió, animado por su entusiasmo, y lentamente se sentó en un montón de helechos. Muy bien, volvamos a practicar el alfabeto, cariño. Quizás Owen se sentía un poco más cómodo de lo debido burlándose de Elise, pero aún así fue gracioso cuando la Indominus entrecerró los ojos antes de hacerle una peineta. Gracias de nuevo por su hospitalidad, señorita Dearing. Claire asintió con rigidez mientras miraba el helicóptero que la esperaba. Bridges esbozó su sonrisa triunfal antes de añadir: en los próximos días tendré a mis hombres seleccionados y enviados. No hay necesidad de hacer esperar a Elise. Agradezco su consideración. Bridges soltó una risita antes de subirse a su helicóptero. Claire entrecerró los ojos ante la fuerte ráfaga de viento mientras el helicóptero se elevaba, y suspiró aliviada cuando el helicóptero despegó. Bridges siempre la cansaba, y hoy quería pasar tiempo con sus sobrinos.
Pero aún podría hacerlo, y tal vez también podría tener otra noche de cine con Elise. Una tercera cita con Owen. Claire esbozó una leve sonrisa mientras comenzaba a alejarse, pero se detuvo de repente. Observó el helicóptero que se alejaba volando cuando se dio cuenta de algo. Bridges no había insistido en que se organizara una cena. Y él no había intentado ligar con ella. Claire no estaba segura de si eso era una bendición o no, pero no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Quizás debería haber dejado que Rexy se comiera al hombre. Pero no quería que Rexy se enfermara. ¿Todo salió bien? Bridges se acomodó mientras metía la mano en el bolsillo antes de sacar el bolso rectangular de color rojo intenso. Lo examinó en su mano mientras asentía con la cabeza antes de responder. Maravilloso, hoy he conocido a la mujer más interesante. El asistente de cabello oscuro parpadeó con sus ojos marrones y preguntó: ¿Y qué hay del Indominus? Elise. Tiene nombre. Creo que es un nombre bonito. Bridges fingió no percatarse de la presencia de su asistente mientras comenzaba a frotar su pulgar a lo largo del intenso color rojo. Era un objeto sencillo, pero siempre lo encontraba en su bolsillo. Le brindaba consuelo. ¿Seguiremos intentando llevarla a Isla Sorna? Bridges apretó los labios mientras lo pensaba, pero negó con la cabeza al responder. No. Para mí, es intocable. Es demasiado famosa, demasiada gente la adora. Sería como intentar usar a Coco, la gorila, para experimentos. La gente se escandalizaría. Además, me cae bien Elise. Es divertida. Bridges sonrió mientras giraba el mechero rojo antes de presionar con el pulgar la rueda rugosa. Se oyó un clic seco y el mechero produjo una pequeña llama naranja. A Bridges le gustaba contemplar el fuego. Lo tranquilizaba y lo ayudaba a pensar. La pequeña llama danzaba de forma seductora mientras la rubia decía: ya aceptó el entrenamiento. Usaremos esos datos. Pero eso, la llama se apagó y Bridges espetó. Ellos no lo saben, y ahí es donde entra Art. Su asistente asintió, y Bridges resopló mientras volvía a encender la llama relajante. Ya sentía el calor reconfortante recorriendo sus huesos mientras sus músculos se relajaban ante el resplandor naranja. Ignoró el traqueteo del helicóptero y, de repente, preguntó: ¿Cómo está Clementine? ¿Le gustó el regalo? Sí, llamó para dar las gracias. Bridges sonrió ampliamente mientras se dejaba caer en su silla. Siguió mirando la llama mientras decía: quiero que le envíen flores mañana por la mañana. Nada demasiado ostentoso, pero que no sean baratas. Asegúrense de que sean de su color favorito, morado. Sí, señor. Ella es importante. Quiero que sea feliz. Por supuesto. Bridges miró por la ventana y vio algunas gaviotas volando cerca. No le gustaban los pájaros, pero le encantaban los dinosaurios. Elise era muy divertida. Era una chica muy enérgica. A Bridges le encantaba el fuego. Era poderoso, y de repente soltó una risita. Ah, los tiene completamente engañados. El asistente parpadeó antes de preguntar: ¿quién? Bridges resopló mientras señalaba con el pulgar la isla que desaparecía y respondió: Elise. Esa es una Indominus Rex, una reina indomable, y está jugando con esos invitados con sus adorables colores. Es muy lista. Tiene a toda esa gente hecha pedazos. No creo que ese viejo T-Rex sea el rey. Creo que lo es Elise. Su asistente arrugó la nariz antes de preguntar en voz baja: ¿no querrás decir reina? Bridges arqueó una ceja y preguntó: ¿sabes qué significa la palabra Rex? Es latín para rey. Tyrannosaurus Rex es rey de los lagartos tiranos. Indominus Rex es el rey indomable. Elise es una reina indomable. No es ninguna Regina. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Reina? Bridges asintió con la cabeza mientras volvía su mirada gélida hacia la llama. Es una reina, así de simple. ¿No crees que la palabra rey tiene más fuerza? Me da igual que sea mujer, y apuesto a que puede acabar con un T-Rex sin problemas si se lo propone. Tiene un carácter fuerte, Jackie, y eso es emocionante. Además, es muy lista. Me va a mantener alerta. Jack no respondió, y a Bridges no le importó. Sabía que Elise sería fascinante, pero jamás esperó semejante desafío. Era como el fuego. Era una pequeña llama alrededor de sus seres queridos, pero Bridges apostaba a que sería un momento memorable cuando esa pequeña llama decidiera convertirse en un fuego voraz. El fuego era poderoso e impredecible.
Para Bridges, Elise era igual. Y a Bridges le encantaba el fuego. Capítulo 44. Muy bien, cariño, creo que ya hemos aprendido todo lo que podíamos hoy, ¿verdad? Sí, Owen soltó una risita mientras echaba un vistazo al claro. Estaba seguro de que a Elise le dolían los dedos de tanto aprender palabras nuevas, y el suelo parecía el desvarío de un loco. Palabras y letras al azar estaban grabadas en la tierra. Eran palabras sencillas, eso sí. Owen no quería abrumar a Elise con tanto aprendizaje. Necesitaba ir a su propio ritmo, así que decidió dedicar 1 hora al día simplemente a aprender con ella. Le asombraba la rapidez con la que aprendía, pero Owen desde luego no se quejaría. Había empezado a enseñarle las órdenes básicas que probablemente vería en su entrenamiento. En realidad, no estaba seguro de lo complicadas que se volverían las cosas con ella. Podía imaginarla entrenándola para rastrear cosas, tal vez incluso para buscar drogas. Owen podía verla haciendo eso cuando Jurassic World estuviera particularmente lleno. Estaba seguro de que tenía un olfato increíble. Quería probarlo por sí mismo y tenía la intención de preguntarle a Claire si podía ayudarla a entrenarla. No estaba seguro de cuáles serían los detalles finales de esta investigación. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Mejor? Elise asintió mientras se movía en el claro antes de soltar un amplio bostezo. Owen se rió entre dientes al darse cuenta de lo cierto que era y dijo: ha sido un día ajetreado. ¿Vas a volver pronto con Rexy? Creo que no la has visto en todo el día. Elise asintió de nuevo mientras observaba a los rapaces tumbados entre los helechos. Blue se contentaba con esconderse entre la maleza más espesa, y Hecho por fin se sentía lo suficientemente bien como para dar unas vueltas y estirar las piernas. Owen se sintió aliviado al ver a su chica de nuevo como siempre. Aún no sabía cómo la rapaz bronce había conseguido el café, pero estaba seguro de que Jackie no volvería a cometer ese error. Ya habían terminado su último espectáculo del día, y Owen estaba listo para volver a la cama. Elise también parecía tener sueño. Había sido un día ajetreado. Owen seguía inquieto por el comportamiento de Bridges, pero no quería hablar del tema con Elise. Parecía irritarla, y sin embargo, ella sabía cómo neutralizarlo. Jamás habría imaginado que ignorarlo lo pondría nervioso. Elise era una chica inteligente, y Owen se alegraba de ello. Le dio una suave palmadita en la nariz escamosa antes de sonreír ante la suave bocanada de aire. Era extraño. Casi ya no percibía el olor a carne en su aliento. Owen se preguntó si sería porque se había acostumbrado, pero no le molestaba. Sabía que sus sentidos no se estaban embotando porque podía oler el aliento de Blue con facilidad. ¿Me podrías llevar? Elise le habló de forma ininteligible antes de tomarlo con ternura en la palma de su mano. Él le ajustó el vendaje de la mano herida y sonrió cuando ella le dirigió una mirada de agradecimiento. Ambos miraron la cadera de Owen cuando crujió, y Elise se agachó para evitar cualquier mala noticia o problema. Owen resopló, pero arqueó una ceja cuando Claire dijo: Owen, ¿de verdad necesitas un celular? Owen puso los ojos en blanco mientras se quitaba la radio de la cadera y dijo: no estoy precisamente de humor para pagar una factura así. Oye, ¿por qué Verizon no podría patrocinar una mejor cobertura aquí en lugar de un dinosaurio? Claire hizo una pausa, y Owen supo que estaba tratando de ocultar esa media sonrisa, antes de que ella respondiera. Creo que solo estás siendo tacaño. Sé que no me llamó por radio solo para decirme tacaña, señorita Dearing. Owen no pudo evitar que una sonrisa torcida se dibujara en sus labios, e imitó la voz de Bridges mientras ronroneaba. ¿Ya se ha ido el señor Grey? Por alguna razón, aquel hombre de negocios le recordaba a Owen al inquietante y ambicioso Christian Grey. No sabía si era el traje o simplemente su forma de hablar, pero tenía un aura espeluznante que le incomodaba. Él sonrió ampliamente al darse cuenta de que Claire se estaba frotando la frente con cansancio, y ella replicó: no pensé que fueras fan de 50 sombras de Grey. ¿Es por eso que te esforzaste tanto en que entrara en tu bungalow? Owen apretó los labios antes de decir: vale, me lo busqué yo mismo, y la respuesta es no. ¿Leíste los libros o viste la película? Evadió la pregunta diciendo: oye, ¿quieres cenar algo rápido esta noche? Quizás así podamos evitar ir al hospital esta vez. Claire soltó una risita que hizo sonreír a Owen, y con picardía dijo: no lo haré. No hasta que respondas a mi pregunta.
Owen resopló mientras miraba por la ventana buscando la mirada de Elise. La Indominus parpadeó y Owen exclamó: ¿Estás oyendo esto, cariño? Me está retorciendo el brazo sin piedad. Dile a Claire que está siendo mala. Elise resopló al oír la radio que le ofrecieron y se recostó suavemente entre los arbustos antes de estirarse. Owen juró haber visto una sonrisa divertida asomando en sus labios escamosos. Puso los ojos en blanco con cariño mientras le decía a Claire: está ocupada, pero cree que eres mala. Owen ignoró el alboroto que venía de abajo y apretó los labios cuando Claire dijo: estoy esperando la respuesta, señor Grady. Leí el libro, ¿vale? Pero ni siquiera lo leí entero. Lo dejé cuando tuve que buscar de qué color era el manifiesto comunista. ¿De qué color crees que se estaba poniendo su cara? No se estaba poniendo verde. Owen parpadeó antes de señalar la radio victoriosamente mientras exclamaba: ¡Ajá! Tú también lo leíste. Él sonrió ampliamente, y Claire hizo una pausa antes de decir: entonces, lo que quería decirte. Owen se echó a reír. Ella era la única que podía salirse con la suya, y eso le alegraba el día. Claire lo desafiaba como nadie, y a él le encantaba. Creía haberla descifrado, pero ella estaba llena de sorpresas. Resistente a sus encantos, ferozmente independiente y capaz de correr como alma que lleva el diablo con esos zapatos ridículos. Sin embargo, Claire podía ser amable, y Owen se maravillaba de su disposición a adaptarse a los cambios. Deseaba que no hubieran muerto tantas personas y dinosaurios, pero el ataque de furia de Elise había sacudido la frialdad de Claire. Owen se asomó por la barandilla con una sonrisa al encontrarse con la mirada soñolienta de Elise. Se veía tan cómoda y contenta que a Owen le derritió el corazón. Ese era su bebé. Su bebé fuerte, feliz y contento como podía ser. No pudo evitar señalarse a sí mismo antes de cruzar los brazos sobre el pecho y señalarla a ella. Elise emitió un gruñido de deleite mientras se estiraba en el claro antes de rodar medio de espaldas hasta que Owen pudo ver el vientre blanco. Si eso no le derretía el alma, Owen concluyó que no tenía alma. Estaba tan absorto en la ternura que casi no oyó a Claire decir: por cierto, tu padre llamó. Owen dirigió su mirada a la radio con un sorprendido Hacía un par de años que no hablaba con su padre. No es que se llevaran mal. Simplemente no se entendían. Lo aceptaban. Owen sabía que podía llamar a su padre para lo que fuera, pero sus personalidades no encajaban bien en un entorno social. Se seguían queriendo, pero Owen tenía una relación más cercana con su madre. Owen juró que vio a Claire asentir antes de decir secamente: ¿quieres saber cuándo vas a llamar a Rose? ¿Quién es Rose? El tono de Claire no denotaba sospecha, y Owen lo agradeció. Le gustó mucho que no diera nada por sentado, y respondió con una sonrisa tímida: mi sobrina. ¿Sabes cuántos años tiene tu sobrina? Owen resopló mientras decía con orgullo: 6. Va a cumplir 7 en... Owen hizo una pausa al darse cuenta de lo que sucedía. Lentamente dijo: oh, mierda. Va a cumplir 7 años este mes. Dentro de un par de semanas. Hace tiempo que no hablo con mi familia, y aún no le había enviado el libro de cuentos. De hecho, se lo había leído a Elise. Le había gustado. Esperaba que su sobrina le perdonara la tardanza. No bromeaba cuando dijo que no quería pagar la factura del teléfono, pero Claire lo sacó de sus pensamientos con un comentario seco. Tenemos un centro de llamadas, ¿sabes? Los empleados pueden hacer llamadas y usar Skype. Es más barato que tener un teléfono móvil. Eso es lo que Berrizón estaba dispuesto a patrocinar. Owen lo sabía, pero había estado muy ocupado. Seguía hablando por Skype con su amiga sorda, Lisa, pero había perdido el contacto con su familia. No sabía si su hermana tenía Skype, ni tampoco su padre. Claire debió de adivinar lo que pensaba, porque le dijo: tu padre tiene Skype y me pidió que te dijera que lo llamaras. Tengo la información. ¿Cómo se puso en contacto contigo mi padre? Claire resopló antes de decir: por lo visto, se le da bien llamar a la gente adecuada. Acaba de decir que era el padre del idiota que intentó nadar con el mosasaurio. Se puso en contacto con el teléfono de mi oficina. Sí, eso suena a papá. Owen se frotó la cara mientras se apoyaba en la pared, y Claire dijo: bueno, él quería mucho que lo llamaras esta noche, y mis sobrinos tenían muchas ganas de hacer otra noche de películas con nosotros y Elise. Les dije que podíamos si no estabas demasiado cansado.
Se van de crucero mañana por la mañana. Miró por la ventana antes de soltar un silbido corto y suave. Elise entreabrió un ojo carmesí para mirarlo, y Owen preguntó: ¿Quieres ver más películas con Zach y Gray? Se van mañana. Elise llamó inmediatamente a la puerta invisible, y Owen le sonrió. Era tan extraño pensar que aquella criatura acusada de canibalismo, aislada durante la mayor parte de su vida y capaz de un terror destructivo absoluto, ahora formara parte de su familia. Era parte de la familia de Claire. Ya no estaba sola, y eso hizo feliz a Owen. Elise y yo estamos dispuestas a hacerlo. Owen supo que Claire estaba sonriendo cuando sintió esa cálida sensación en el estómago, y ella le dijo: Bien, pero ve a llamar a tu padre primero. Los chicos están comiendo con sus padres ahora mismo. Podemos empezar a ver las películas cuando sea un poco más tarde. Owen supuso que no tenía nada más que hacer para matar el tiempo. Volvió a asomarse por la ventana para saludar a Elise con la mano antes de cerrarla. La oyó balbucear una despedida, y Owen no pudo evitar sonreír. Elise era su niña, así de simple. Y la amaba por eso. El centro de llamadas siempre estaba ocupado, pero, considerando todo, era bastante tranquilo. Siempre estaba limpio, y cada computadora o teléfono tenía su propio espacio privado. Owen lo agradecía, y se alegraba aún más al ver una computadora libre cerca. Le dolía mucho, y Blue había sido muy brusca al limpiarlo. De hecho, intentó que jugar con ella. Owen no había jugado con Blue en mucho tiempo, y desde luego no quería volver a hacerlo ahora que tenía las costillas rotas. Pero sí que echaba de menos jugar con ella. No tenía ninguna duda de que sería capaz de inmovilizarlo en un abrir y cerrar de ojos. Owen solo podía imaginar lo que su padre tendría que decirle. Nada irritaba más al viejo que una decisión estúpida. Zambullirse en la laguna de Lily fue una gran estupidez. Pero aceptar ese trabajo también era arriesgado, y su padre le había dejado muy claro lo mucho que desaprobaba la idea. Owen deseó haber visto la cara de su padre cuando vio el vídeo filtrado en el que detenía a Elise con un simple gesto de la mano. Dios mío, tienes un aspecto horrible. Owen resopló al abrir los ojos para contemplar el rostro curtido por el sol de su padre. Años de excavación le habían dado a su piel áspera un bronceado intenso que contrastaba notablemente con la barba blanca y corta. Sus ojos verdes, tras unas gafas de lectura, siempre habían reflejado una severa impaciencia, pero Owen solo esbozó una sonrisa y replicó: Bueno, mamá siempre decía que heredé mi aspecto de ti. Su padre resopló, pero dijo: Me alegra ver que aún conservas tu ingenio. Estaba convencido de que lo habías perdido, pero sí que pareces como si te hubieran dado una paliza. Owen soltó una risita mientras se pasaba la mano por el pelo y dijo: Pensé que habías sido duro conmigo. No tienes nada que hacer contra Blue. ¿Azul? No pudo evitar que una tierna sonrisa asomara en sus labios mientras decía: Mi chica favorita. Blue es la beta en mi manada de velociraptores. ¿Es ella la que te sacó del agua, idiota? Owen asintió, y su padre negó con la cabeza antes de decir: Bien, y espero que te haya regañado por hacer semejante estupidez. Tu madre casi incendía su casa encendiendo velas mientras rezaba. Le dio gracias a Jesús toda la noche por haberte dado ese raptor. Owen lo sabía. Su madre era una católica devota que guardaba un pequeño candelabro en su habitación. Le prometió que encendía una vela por él cada vez que iba a la iglesia. ¿También está encendiendo una vela por Blue? Y ese dinosaurio blanco que ayudó. Esos dos merecen sus propias velas y un lugar especial en el cielo por asegurarse de que no murieras. Dios sabe que no podría pagarles lo suficiente a sus ángeles para que aguantaran tus travesuras. Owen empezó a reír, y su padre finalmente esbozó una sonrisa. Eran personas gruñonas que tenían la mala costumbre de provocarse mutuamente. A su madre la volvía loca, pero a Owen le hacía gracia. Owen suspiró cansado antes de preguntar: ¿Y de qué querías hablar? PFF. Acabo de ver el vídeo de mi hijo a punto de ser devorado por la copia barata de Shamu de Jurassic World. ¿Qué te parece? Quiero saber qué demonios pasaba por esa cabeza hueca que tienes. Owen apretó los labios antes de decir en voz baja: No podía quedarme mirando cómo se comían a ese tipo, papá. Tenía que intentarlo. Su padre lo miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar mientras se frotaba los ojos y dijo: Tienes un corazón de oro, Owen, pero algún día te costará la vida. De verdad pensé que podría llevarlo de vuelta a la orilla antes de que llegara Lily.
No pensé que el tipo se resistiría, papá. ¿Él luchó contigo? Owen asintió, y su padre frunció el ceño con sus cejas blancas y ásperas cuando preguntó: ¿por qué demonios haría eso? Owen se encogió de hombros, haciendo una mueca por el dolor sordo, y dijo: no lo sé. Solo dijo que no podían atraparlo. Aunque no tengo ni idea de quién. No creo que se refiriera a Blue. Es imposible que sea peor que enfrentarse a un mosasaurio en el agua. Su padre negó con la cabeza, confundido, y suspiró. La gente hace las cosas más raras cuando está acorralada, Owen. ¿Por qué huya de ti? ¿Y por qué demonios le lanzaste un velociraptor, precisamente? Owen se estremeció. Esa no había sido su decisión más inteligente, y probablemente fue lo que le costó la vida al hombre. Los de seguridad habían dicho que el tipo se dirigía directamente hacia la valla cuando Blue lo derribó, pero la sangre sin duda había sellado su destino. Un par de tipos nos atacaron a Elise y a mí con pistolas de paintball. Pensé que era el zoológico interactivo, y uno de ellos dejó caer su marcadora. Quería comparar los olores con Elise, pero supongo que Blue también detectó el olor del tipo. Fue directamente tras él. ¿Por qué no llamaste a Blue? ¿Por qué no dejaste que seguridad se encargara del tipo? Seguro que una cámara le grabó la cara. Owen negó con la cabeza, sintiéndose culpable y en desacuerdo. En retrospectiva, debería haber dejado ir al tipo para asegurarse de que Blue no hubiera atacado a ningún huésped. Simplemente confió en que ella lo seguiría en la búsqueda del hombre que los atacó sin motivo aparente. Blue no había hecho nada malo. Fue un error por parte de Owen. Probablemente confié demasiado en mi chica, y las cámaras no captaron nada. No tenemos ni idea de quién es este tipo, y dudo que podamos averiguar algo después de que Lily termine con él. Su padre apretó los labios pensativo mientras la mirada verde recorría el rostro magullado, y finalmente dijo: supongo que no hay nada que puedas hacer al respecto. Sigue agradeciendo a tu ser superior por haberte dado a Blue para que te cuide el trasero. Owen resopló. Su padre no era particularmente religioso. Le gustaba orar en el sofá durante los anuncios de la televisión. A su madre nunca le gustó eso, pero no era una fanática religiosa. Dejaba que su ahora exmarido hiciera lo que quisiera. A su vez, su padre iba a la iglesia en ocasiones especiales. Pero siempre se apresuraba a quejarse en voz baja con Owen sobre el servicio religioso católico. Siempre de pie, luego sentado en bancos duros antes de arrodillarse mientras el sacerdote repetía lo mismo en cada misa. Los católicos no daban oportunidad de quedarse dormido en la iglesia, no señor. Técnicamente, el Dr. Wu creó a esas chicas. Le daré las gracias la próxima vez que lo vea. Su padre puso los ojos en blanco antes de señalarlo con un dedo nudoso y torcido y espetarle. Puede que Wu haya creado esos dinosaurios, pero sé perfectamente que no creó esas personalidades. Los científicos no pueden comprender ese tipo de cosas. No, creo que esta vez tienes que darle las gracias a Jesús. Lo tendré en cuenta, papá. Owen soltó una risita ante el bufido de su padre, y este le preguntó: ¿ya has terminado con tus tonterías por un tiempo? Anduviste en moto con velociraptores, convertiste al Indominus en una atracción infantil y fuiste a nadar con Free Willy o algo así. ¿Ya acariciaste al T-Rex? ¿Está eso en tu lista de cosas que voy a hacer para provocarle un infarto a mi pobre madre? Interrogación de cierre. Su padre le lanzó una mirada severa por encima de sus gafas cuando Owen se rascó la cabeza al oír la última parte. Owen apartó la mirada cuando su padre gruñó: ¿de verdad fuiste a acariciar a ese maldito Tyrannosaurus Rex, Owen James Grady? Owen sabía que se había metido en problemas con el segundo nombre, y dijo: claro que no. La anciana me odia. Entré en su territorio para buscar a Elise. Creí que Rexy se había ido. A Elise le gusta dormir en su nido, así que pensé que podría atraparla. Me pareció oírla alejarse, pero era Elise, y no lo supe hasta después de subir al nido. Owen siempre se asombraba de la mirada penetrante de su padre, incluso a través de la pantalla del ordenador. Simplemente esperó, y el mayor finalmente preguntó: ¿entraste en territorio de un tiranosaurio, te metiste en su nido y lograste escapar? ¿Estaba dormida? No. Estaba completamente despierta y no le hizo ninguna gracia que un trocito de la parte superior se desprendiera delante de ella. Se estremeció ante la mirada furiosa de su padre y rápidamente añadió: pero Elise estaba allí. Me salvó. Es genial, papá, de verdad. Elise me apoya, confío en ella.
Creo que te caería bien. Su padre solo negó con la cabeza mientras le subían las gafas y, con dedos nudosos, se frotaba los ojos arrugados con cansancio. ¿Quién le contará a tu madre esa pequeña aventura? ¿Qué tal si enciendes una vela extra por Elise y la guardamos en la colección de historias de funerales? Owen sonrió cuando su padre soltó una carcajada. Era una risa ronca y profunda. Su padre era un hombre corpulento, pero buena persona. A pesar de sus diferencias, ambos guardaban sus secretos. Habían acordado que, si uno de los dos fallecía, contarían ciertas historias durante el funeral. Historias que exasperarían a la madre de Owen hasta el punto de hacerla perder los estribos. Historias que jamás se contarían hasta el funeral de Owen o de su padre. Si eso es lo que quieres, Owen, no me hará daño ir a la iglesia un poco más a menudo. ¿Qué? ¿Te estás enfermando, viejo? El padre de Owen resopló y espetó. Claro que no, solo estoy estudiando para los exámenes finales. ¿Por qué crees que las iglesias siempre están llenas de ancianos? Los dos rieron, pero el padre de Owen se detuvo para mirar hacia atrás. Owen juró haber oído una puerta cerrarse, y su padre se giró y dijo, quería hablar contigo de otra cosa. Rosie te extraña muchísimo, y sé que estás ocupado. Ojalá pudieras llamarme un poco más a menudo. Lo sé, no lo hago a propósito, de verdad que no. Es que estoy muy ocupada con las niñas, papá. Esto es un caos. Su padre asintió y dijo en voz baja. Ella solo quiere verte por su cumpleaños. No quiere una fiesta ni nada. Solo quiere ver al tío Owen. Owen se desanimó. No podía estar lejos de su manada por mucho tiempo. Nunca se había tomado vacaciones y rara vez se tomaba días libres. Barry nunca había estado a cargo de las chicas por más de 3 días. Owen abrió la boca, pero su padre levantó la mano para preguntar. ¿Andas corto de dinero? Owen arqueó una ceja. Su padre nunca hacía preguntas de ese tipo, pero respondió. No, ¿por qué? ¿Ya terminaste con tus payasadas estúpidas? Dios, espero que sí. Estoy aquí sentada con 3 costillas rotas, huesos magullados y quién sabe qué más. Su padre resopló antes de decir. Bueno, entonces está bien, porque quiero que Rosie consiga lo que desea para su cumpleaños. Es mi única nieta. También tienes que mimar a Blue, Delta, Echo y Elise. Son prácticamente mis hijas, papá. Owen se rió de la mirada seria de su padre, pero este dijo. Les enviaré algo a Blue y Elise. En fin, quiero que Rosie vaya a Jurassic World con tu hermana, tu madre o conmigo. Todavía no he concretado los detalles, pero Rosie irá, sin duda. Solo necesito que aportes un poco de dinero para los billetes de avión. Owen parpadeó antes de decir inmediatamente. Hecho. Enviaré lo que pueda. ¿De verdad va a venir? Porque la echo de menos. Su padre asintió y miró hacia atrás al oír que llamaban a la puerta. Esta se abrió justo antes de que entrara una niña con una cabellera oscura y rizada, que exclamó. Abuelo. Te extrañé. El padre de Owen dejó de mirarlo con severidad mientras giraba en su silla para abrazar a su nieta con fuerza. Le dio un sonoro beso en la mejilla barbuda antes de que sus ojos marrones se posaran en Owen, y Rosie gritó. Tío Owen. Owen tuvo que contenerse para no abrazar la pantalla con todas sus fuerzas, ya que su rostro se iluminó de inmediato con una amplia sonrisa. Había extrañado a su sobrina y exclamó. Bojer. Te extrañé mucho. Rosie arrugó su pequeña nariz respingona mientras una sonrisa radiante dejaba ver un diente que le faltaba. Rosie se parecía más a su padre con sus rizos y cabello castaño, pero había heredado la tez más clara de su madre. La niña, de casi 7 años, comenzó de inmediato a balbucear cientos de preguntas entusiastas para su único tío, y Owen hizo lo posible por seguirle el ritmo. Se relajó mientras se apoyaba en el pequeño escritorio, y Rosie de repente metió la mano en su mochila y sacó un papel blanco. Se lo mostró y le dijo. Te dibujé a ti y a tu mochila. Owen admiró el ingenioso trabajo de verse a sí mismo y a las chicas con sus propios colores distintivos. Sonrió al ver que Elise los hacía parecer más pequeños que todos, pero ella tenía una dulce sonrisa en el rostro y unos ojos rojos y serenos. Eso está bastante bien, Bojer. ¿Vas a ser artista cuando seas mayor? Rosie negó con la cabeza, sus rizos apretados rebotando con el movimiento, antes de decir, voy a ir a trabajar contigo. Oye, ¿cómo se llaman? Su sobrina señaló los colores en su papel, y Owen dijo, la azul es azul, y es muy enérgica.
La marrón seco, es una chica más tranquila que intenta mantener a azul a raya. La verde es Delta, y ella simplemente intenta mantener la paz. Elise es la blanca, y ella está al mando de la manada cuando yo no estoy. Rosie asintió mientras escribía los nombres de su familia, y Owen sonrió. No podía creer lo mucho que había crecido. Aún recordaba haber sido él quien la recibió en la sala de partos. Había sido una noche estresante a las 4 de la mañana cuando el médico decidió llegar tarde. Pero había valido la pena, Owen había sido el primero en tener a Rosie en brazos. Y si todo salía bien, volvería a verla. Owen estaba deseando abrazar de nuevo a su sobrina y sabía que a Elise le encantaría. Tío Owen, ¿vas a venir para mi cumpleaños? Owen miró a su padre, quien le dirigió una mirada severa, desafiándolo a arruinar la sorpresa. Owen apretó los labios, se rascó la cabeza fingiendo pensar y finalmente dijo: no sé si puedo, Booger. No puedo dejar a mi manada mucho tiempo. Se meten en muchos líos. Odiaba ver a su sobrina decaída, y Owen añadió: pero sin duda la llamaré más a menudo ahora que sé que el abuelo tiene esquipe. Haré todo lo posible, Booger, pero no puedo prometer nada, ¿de acuerdo? Rosie se animó al oír eso y asintió. El padre de Owen sonrió mientras le daba un beso en la cabeza antes de sugerir: ¿qué tal si vas a buscar algo de comer a la nevera? El tío Owen y yo necesitamos hablar un rato más. Ya podrás hablar con él otra vez, ¿de acuerdo? La chica asintió antes de lanzarle un beso a Owen, quien le devolvió el gesto. Él la saludó con una leve sonrisa mientras su cabello alborotado desaparecía tras la puerta. El padre de Owen recuperó su mirada severa y dijo: te contaré los detalles cuando haga los cálculos, ¿de acuerdo? Owen asintió con la cabeza y se hizo el silencio. Era algo habitual en sus conversaciones. Cuando se quedaban sin temas de conversación. Owen estaba seguro de que su padre colgaría, pero se sobresaltó cuando la voz áspera preguntó: entonces, ¿de dónde sacaste el valor para intentar detener a Elise gritándole alto? Quiero saber qué te hizo pensar que eso funcionaría. Owen sonrió al ver la picardía en los ojos de su padre. Les encantaba provocarse mutuamente. Lo odiaban, pero era un juego divertido entre ellos. Oh, ya sabes. Solo quería ver si las velas de mamá realmente me hacían algún efecto,